Bendecido, te habla el pastor Eddie Vargas del Centro Cristiano de la Familia Ciel, ubicado en la carretera 695, kilómetro 3.7, en el barrio Puerto de Dorado. En esta tarde, amados hermanos, quiero compartir con ustedes una cápsula de impacto que será de bendición para cada uno de los oyentes. Y en esta tarde, amados hermanos, quiero hablar de la derrota de los 4 gigantes. Muchos han escuchado hablar de la historia de David cuando tuvo que enfrentarse a aquel gigante llamado Goliat. Y como dicen las escrituras que David en aquel momento tuvo la oportunidad de enfrentarse a ese gigante, y cuando fue a enfrentarse a ese gigante, él obtuvo 5 piedras para enfrentarse al gigante. Hay mucha gente hablando que por qué David cogió tantas piedras cuando la Biblia habla de que con una sola piedra había derribado al gigante. Yo quiero compartir contigo que posiblemente es que muchas personas no saben ni entienden que en el ejército de los filisteos no solamente eran Goliat el gigante, sino que Goliat tenía familia, que habían 4 gigantes tan grandes o más poderosos que el mismo Goliat. Y a esos gigantes que estamos hablando, le tocó derribarlos a los valientes de David. A los líderes que David tenía para ese tiempo fueron los que tuvieron que enfrentarse al resto de los 4 gigantes. Fíjense en una cosa que quiero compartir con ustedes. Quiere decir que cuando David se enfrentó a Goliat fue un proceso de aceleración para el reino. Eso trajo un proceso de aceleración para el reino. En este mismo proceso, el Centro Cristiano de la Familia Ciel, cuando nosotros podemos conocer y podemos enfrentarnos y conocer a estos 4 gigantes que son una amenaza para la vida espiritual, les aseguramos que nosotros sentamos en unos procesos de aceleración dentro del reino de Dios. Y yo quiero compartir con ustedes que uno de los gigantes, después de David haber enfrentado a estos gigantes, se llamaba Sipai. Sipai aparece en Primera de Crónicas, capítulo 20, verso 6. Sipai significa umbral, acceso, paso. Controla el progreso espiritual de la casa. Es un espíritu de desunión. Es un acceso a una dimensión en que ese espíritu lo que hace es que estorba lo que es la entrada. Cuando hablamos de umbrales, la entrada de la bendición que ha de venir a la casa, el progreso que ha de venir a la casa. Este gigante llamado Sipai, que en el ámbito espiritual se manifiesta, dicen las escrituras en Primera de Crónicas capítulo 20 verso 6, que tuvo que enfrentarlo uno de los valientes de David, que se llamaba Sibekai. Y Sibekai se enfrenta a Sipai. Que Sibekai quiere decir que es tejedor, unión. También usa tita, que significa velocidad y aceleración. Este Sibekai, al matar a este gigante, dice que entonces hizo que el reino pudiera tener una aceleración y pudo tejer y pudo entrampar a lo que ese gigante podía venir a hacer al pueblo. Ahora bien, tenemos otro gigante que se llamaba Lami. Lami aparece en Primera de Crónicas capítulo 20 verso 5. Significa mi pan, tiene mi recurso, tiene mi provisión. Es el gigante que se encarga de estorbar la provisión y los recursos de los hombres de Dios que están en autoridad y de reino. Le ha robado los recursos a la iglesia. Tenemos que romper con la tradición que dice que el ser humilde es sinónimo de pobreza. Humildad es una actitud del corazón de obediencia. Sin embargo, en esta escritura nos habla también en Primera de Crónicas 26 que había uno de 24 dedos. A este hombre de 24 dedos significa que ese gigante tenía control, significa gobierno, tenía control de todo lo que le rodeaba. Y ese controla los gobiernos, controla el gobierno de la iglesia, controla a los líderes de la iglesia. Y es aquel demonio o ese gigante que hace que mucha gente dentro de la iglesia controlen el progreso de la aceleración del pueblo del Señor. Entonces, hay otro que se llamaba Sibemot. A ese Sibemot, que significa mi morada es Mob.
el lugar de donde Saúl huyó a descansar de las presiones. Este gigante, su trabajo es que hace daño al descanso de los santos, al descanso de los líderes, al descanso de los hombres de Dios. A ese lo pudo vencer Sibekai. Sibekai se llama, quiere decir, el hijo de Salvia. El hijo de Salvia que tiene sanidad. Nosotros tenemos sanidad en nuestras manos y por eso nosotros tenemos que aprender a enfrentar estos gigantes que son los que tienen la iglesia y el progreso de la iglesia, de tu casa y de tu familia detenido. Así es que, amado hermano, gracias por compartir con nosotros esta cápsula de impacto. Te habla el pastor Eddie Vargas del Centro Cristiano de la Familia Asiel. Bendecido.